Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a ver el unboxing y review de la nueva cámara de vigilancia de Ezvid. Una cámara específica para vigilar y controlar a los bebés y que además hace muchas cosas como vamos a ver. Es la Ezvid BM1. Así que vamos a ello. Y antes de hacer un unboxing, vamos a ver un poco por encima cuáles son sus características viendo lo que nos cuenta la caja. Y en primer lugar, lo más importante. Se trata de una cámara inalámbrica, sin cables, porque pocas cosas más peligrosas habrá que tener enchufes cerca de un niño. Puede pasar de todo. Así que si usas una cámara para vigilar a tu bebé, que sea inalámbrica, como este modelo. Cuenta con batería de 2000 mAh, con lo cual te durará tranquilamente todo un día. Y además tiene notificaciones inteligentes. Es capaz de detectar cuando el niño llora. Incluso es capaz de detectar cuando el niño se escapa de su hueco, ¿no? de donde está la cuna, haciéndote un aviso. Con lo cual, seguridad tope. Controla si el niño llora y si se te escapa. Además, cuenta con visión nocturna en color, gracias a que tiene capacidad de detección infrarroja. Y una cosa muy chula, no solo tiene comunicación bidireccional, con lo cual puedes hablar y tranquilizar al niño si anda un poco nervioso y llorando, sino que además tiene capacidad de generar música relajante para que el niño se tranquilice. Con lo cual, pues vemos que tiene características muy top. Será fácil de instalar, como todos los productos de Ezvid, y eso en principio es un poco todo, ¿no? Hay dos colores para elegir, la rosita o azul, aunque bueno... Esto de los colores por el sexo, pues parece que ya está un poco más pasado de moda. Así que bueno, vistas las características, vamos a hacer el unboxing. Comenzamos el unboxing. Así que lo primero, pues quitar el plástico de precinto. Y ya lo tenemos abierto. Vemos como siempre que Ezvid presenta muy bien todos los productos. Tenemos en primer lugar la guía de inicio rápido, que no será necesaria pues para ver cómo sincronizar la cámara con la aplicación de Ezvid en el móvil. Garantía, un poco un esquema de cómo montar la cámara con el mástil y tal, y cómo fijarla a la cuna del bebé. Y aquí ya tenemos, en primer lugar, la cámara, que en este caso es de color rosita. Es de material muy chulo, de goma, blanda, pues adecuada para el bebé, no tóxica, de forma tal que si la chupetea y tal, pues no se va a intoxicar. Vemos la lente, vemos el detector de movimiento, los infrarrojos. Y en la parte trasera, pues tenemos el micro USB para hacer la carga, el botón de power, el botón de reset y la ranura por si queremos introducir una tarjeta de memoria, dado que esta cámara no tiene memoria. Aquí tenemos el mástil, ¿no?, para insertar la cámara al lado de la cuna. Pues vemos que si giramos se va abriendo la pinza y podremos fijarlo pues en el borde de la cuna o donde veamos en casa. Y la cámara se fija de manera magnética, es bastante potente, ¿eh? No habrá miedo de que se caiga. Tenemos la cámara, el mástil y pues aquí vendrá efectivamente el cable de carga, con lo cual pues ya lo tenemos todo. Es muy sencillo, hemos visto facilísimo de montar y ahora veremos qué tal es de fácil de configurar, de incluir dentro de la aplicación de Ezvid. Así que eso va a ser lo próximo que vamos a hacer. Y ahora toca conectar la cámara, configurarla en la aplicación de Ezvid. Para ello, pues simplemente tienes que abrirla y primero instalar la aplicación de Ezvid en tu teléfono móvil. Tendrás que crearte una cuenta de usuario y tal.
Y bueno, yo ya la tengo creada porque hemos probado muchas cámaras de la marca. Lo que tienes que hacer, en primer lugar, para configurarla, pues es la cámara. Damos al botón de Power. Ya está, se ha encendido el pilotito azul. Y ahora, pues, lo que tenemos que hacer es dar al más en la aplicación. Damos a añadir dispositivo. Cámaras. Y tenemos ahora que escanear el código QR que viene en el manual con la aplicación. Voy a hacerlo. Y una vez leído el código QR, pues ya está reconocida la cámara. Marcamos que el dispositivo está encendido y vamos dando a siguiente. Iniciar. Nos pregunta si el indicador parpadea en azul. Vemos que está parpadeando en azul, así que le damos a siguiente. Y ahora simplemente tenemos que elegir la Wi-Fi y meter la contraseña. He metido la Wi-Fi y la contraseña. Ahora nos dice que conectar. Conectamos el dispositivo. Y ya sale que se ha conectado correctamente. Así que ya solo toca configurar. Podemos cambiar el nombre de la cámara. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Y ya se está configurando. Wi-Fi connected. Nos indica la cámara. Platform registration successful. Ya nos indica la cámara lo que va pasando, que se ha conectado a la Wi-Fi de manera exitosa. Configuration complete. Welcome to EasyViz. Y nos da la bienvenida. Ya tenemos la cámara conectada. Como vemos, es un proceso sumamente sencillo. Así que lo siguiente, una vez conectada la aplicación, es configurar la cámara a nuestro gusto y probarla un poquito. Dejamos marcado en on el audio, el horario, pues el que tenemos ahora en España, el UTC+1, formato de fecha al español, y podemos probar de manera gratuita el cloud de Ezviz. Marcamos a siguiente, podemos elegir distintos modos de trabajo, de forma tal que la cámara esté en ahorro de energía, con alto rendimiento, superior de energía, etc. Vamos a dejarla por defecto en ahorro de energía. La sensibilidad de detección, pues que sea baja, media o alta, la dejamos como está, 80, y ya lo tenemos. Y vemos que ya entre las cámaras ya aparece la BM1, la cámara de vigilancia de bebés. Y una vez conectada a la cámara vamos a ir viendo la configuración. Ahí. Ya tenemos el modo de trabajo que ya hemos visto, está el ahorro de energía, configuración de la detección inteligente, pues mediante PIR, detección de contorno humano, zonas de detección, que esto es útil para definir la zona en la que queremos que esté el niño, ¿no? Se pueden definir zonas pues pintando la imagen. Pues detección de sonidos irregulares, pues si detecta a un bebé llorando, por ejemplo, que nos avise. Detección de zona de monitorización. Que ya está completada. Las notificaciones, pues cómo queremos que nos notifique, pues de forma audible, con un mensaje en el dispositivo,
con notificación a través de la aplicación, se puede configurar un horario de notificaciones, ajustes de audio, ahora le he quitado el audio para que no interfiera con el vídeo, ajustes de imagen, pues podemos estilo de imagen original, menos saturado, más saturado, y activar o desactivar el OSD, o sea, la información en pantalla, los ajustes de luz de la cámara, y aquí tenemos el nivel de carga de la batería. Y ya, pues bueno, tenemos aquí el Cloud Play, que es la grabación en la nube de Ezvid, la lista de grabaciones, pues si queremos que cifre o no el vídeo, que yo lo quitaría, etcétera. Información de dispositivo, pues aquí seguramente nos diga que hay una actualización, así que luego lo actualizaré. Y en cuanto a la cámara, pues vemos, bueno, se puede ver en horizontal a imagen de pantalla bastante más completa, o debería verse. Ahí, como vemos. Y como opciones para interactuar, pues podemos echar una foto a lo que está saliendo en pantalla, se puede grabar vídeo, se puede hablar con el bebé, cambiar la definición, y una opción muy chula es la de calmar, que como vemos, pues la cámara está emitiendo música para tranquilizar al bebé. Si está ahí de rabieta, pues a lo mejor hasta funciona. Muy chulo. Y eso es todo, lo que se puede decir de esta cámara. Como vemos, pues su mástil para fijar en la cuna con la pinza, totalmente ajustable, es magnético y además es articulable. Así que ya solo nos queda ver las conclusiones. Y tras el unboxing, la configuración y la conexión de la cámara al sistema de Ezvid, pues llega la hora de las conclusiones. ¿Merece la pena esta cámara? Pues vamos a ver. La cámara de vigilancia Ezvid BM1 que hemos probado, pues creemos que es una excelente opción para los padres que buscan una forma fácil y segura de monitorizar a sus hijos. Con su batería de 2000 mAh, pues puedes tener la tranquilidad de que tu bebé estará protegido toda la noche, y además sin tener que preocuparte por ningún tipo de cable peligroso. Además, la detección inteligente de actividades del bebé y la resolución de 1080p de la cámara, pues hacen que sea una excelente opción para capturar imágenes claras y precisas. Por todo lo anterior, pues definitivamente recomendamos la Ezvid BM1 a todos los padres que buscan una cámara para vigilar bebés de manera eficiente y segura. Y si estás buscando una oportunidad para comprarla, ahora es el momento perfecto, ya que tiene un importante descuento en Amazon. Si habitualmente la cámara cuesta como 166 euros, ahora mismo hay un descuento de 60 euros, con lo cual es el momento. Así que no pierdas esta oportunidad y consigue la Ezvid BM1 para tener la tranquilidad que necesitas cuando se trata de proteger a tu hijo. Hemos dejado ahí en la descripción del vídeo enlace de compra, cupón descuento si fuera necesario, los iremos consiguiendo y tal. Y eso es todo. Si tienes alguna duda, déjala ahí en descripciones. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. ¡Hasta pronto!